sentido un dolor en el abdomen que usted dice, Dios mío, esto es casi que incapacitante, me duele montones? Podría ser una hernia encapsulada o encarcelada, como se le dice popularmente. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, está con nosotros el cirujano Juan José Meléndez, que nos va a explicar, y también está activo nuestro Facebook. Doctor, muy buenos días. ¿Y cuál es la causa de la aparición de las famosas hernias? Bueno, buenos días. Como siempre, un placer estar por acá con ustedes. Primero, tratar nada más como definir qué es una hernia. Una hernia es una protuberancia que se hace. Es cuando un órgano o un tejido se sale de la cavidad que lo está conteniendo. Por ejemplo, en el abdomen, cuando se nos hace una pelota. Y esas pelotas se pueden a veces quedar como pegadas y eso puede producir una emergencia de una hernia, que es cuando se encarcela. ¿Dónde es más común que salgan? Porque usted dice que aquí, pero hay gente que uno escucha que le salió en el ombligo, que le salió más arriba, más abajo. Mira, hernias puede haber, de hecho, en todo el cuerpo. Hay diferentes lugares donde se puede hacer hernias, pero en la pared abdominal lo más frecuente son las hernias de las ingles, las hernias inguinales. Y esas son mucho más frecuentes en los hombres también. Pero pueden haber otras hernias en otras partes, donde uno le hicieron cirugías antes, en el ombligo, como vos decís, o en otras partes del cuerpo, pero digamos en la pared abdominal, en las ingles principalmente. Bueno, nuestro Facebook activo para que usted le haga todas las consultas que quiera al doctor. Ahora, doctor, ¿un sobreesfuerzo, hacer ejercicio con muchísimo peso, podría propiciar la aparición de la hernia? Sí, claro. Normalmente las hernias ocurren porque hay como cierta debilidad que traen los tejidos y cierta predisposición que tienen las personas para hacer hernias. Pero cuando tenemos esta debilidad y cuando hacemos un sobreesfuerzo, eso puede ocasionar que se produzca una hernia también. Entonces, ¿cómo haría uno, por ejemplo, un deportista, verdad, que va al gimnasio y cada cierto tiempo quiere aumentar más peso para ver? Bueno, eso es cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicio, también fortalecemos los músculos y fortalecemos la pared abdominal. Entonces, siempre y cuando tengamos una buena técnica, no es tan probable que se nos haga una hernia en esas circunstancias, porque más bien nuestra pared está muy fuerte, está muy fortalecida. Dice Sofía a través del Facebook que cómo ayudar a eliminar la presión o dolor en una hernia en la herida de una cesárea. Bueno, mira, si uno tiene una hernia después de una cirugía y si esa hernia es dolorosa, eso es mejor buscar atención médica y prestarle atención, porque las hernias cuando duelen es cuando podrían eventualmente tener alguna complicación. Entonces, si ya la operaron de cesárea y se le hizo una hernia y le duele, es mejor que consulte. Dice Alejandra que desde hace 6 meses le duele mucho el lado derecho cerca del ombligo, que alguien le dijo que podría ser el apéndice, pero que el dolor es continuo durante 6 meses, todo el tiempo. Sí, bueno, digamos, el apéndice normalmente duele como muy agudo, produce cuadros agudos, o sea, esto empieza el dolor hoy y ya hasta pasado mañana ya estás obligado a consultar porque te está doliendo mucho. No es frecuente que produzca dolores crónicos, el problema del apéndice. Podría eventualmente ser una hernia dependiendo de la localización y habría que revisarla para ver. Doctor, vamos a ver algunas imágenes para ver las diferencias de hernias y que usted nos explique, ¿verdad? Esos son los lugares donde podrían aparecer. Sí, correcto. Esas son como, dentro de la pared abdominal, son como los distintos tipos de hernias que existen. Y como te decía, la más frecuente son las hernias de las ingles, ahí abajo donde dice hernia inguinal. Esas son las más frecuentes, ocurren principalmente en hombres, pero el hecho es que pueden existir también esas otras hernias más infrecuentes, pero que también ocurren, como las hernias en el ombligo, las hernias femorales o las hernias cuando uno lo operan, que le hacen una incisión, una hernia incisional. La señora Robles nos pregunta que si las adherencias pueden producir hernias. Las adherencias como tal no producen hernias. Podría estar relacionada una cosa con la otra en el sentido de que los pacientes con hernia que han sido operados posiblemente tienen adherencias, pero las adherencias como tal no son una causa de hernias. Vea, nos dice doña Susan que qué tipo de ejercicios pueden hacer que aparezca una hernia umbilical. Mira, si uno no está acostumbrado a hacer mucho esfuerzo de alzar algo muy pesado, eso es como lo usual que puede producir que se le haga una hernia, que uno se ponga a alzar algo muy pesado con una mala técnica, una mala posición, eso podría eventualmente producir. ¿Y con una vez ya? Sí, incluso en las personas que están operadas, que se les hizo una cirugía abdominal reciente, nosotros les recomendamos mucho eso, que eviten hacer esfuerzo, que eviten alzar peso y que usen fajas para que sea menos probable que cuando hagan el esfuerzo se les haga una hernia. Perfecto. Doctor, vamos a ver esta imagen para que usted justamente nos explique, ¿verdad? Es, digamos, la bolita que sale de donde no debería haber salido. Correcto, correcto. O sea, ahí en esa imagen, la pared abdominal tiene varias capas. Hay una que es como un hule. Cuando a ese hulecito se le hace un huequito,
por ahí se puede salir el intestino, que es lo que se ve en esa imagen, el intestino salirse en la hernia. El problema, esto puede ser peligroso porque el intestino a veces se puede salir y ya no se vuelve a meter, sino que se empieza a inflamar. Y cuando se inflama mucho, que es cuando se encarcela, se puede perforar incluso. Híjole. Ahí es donde hay que correr, digamos, a una cirugía de emergencia. Es correcto. Vea, doña Rosario nos cuenta que a ella le duele debajo de la costilla ambos lados, el dolor izquierdo y el dolor derecho debajo de la costilla. Ya ella se ha hecho en diferentes oportunidades ultrasonidos completos de abdomen, pero no le sale nada fuera de lo normal. Entonces consulta que si puede ser neuropático. No, digamos, si ella ha tenido, podría eventualmente serlo en circunstancias muy poco frecuentes, pero lo que es más probable, si ella sí ha hecho un ultrasonido y está normal, yo le sugeriría que se haga también estudios endoscópicos tipo colonoscopías o gastroscopías para ver si más bien por dentro puede venir el dolor. No siempre la causa se puede identificar por ultrasonido. Dice doña Olga que ella le diagnosticaron una hernia diatal, que si eso tiene alguna cura porque le produce mucha gastritis. Esos son otros tipos de hernias, no son tanto las que nos estamos refiriendo ahorita, las que se hacen los bultos en la pared del abdomen, sino que son hernias que se hacen por dentro en el diafragma. La mayoría de las veces no requieren tratamiento, se pueden manejar con medicamento, algunas veces también requieren cirugía, pero es otro tipo de cirugía completamente diferente. Nos cuenta Nana que su hija tiene una hernia en la ingle, ella apenas tiene 5 años y está en espera de la cirugía, pero a ella le gustaría saber, doctor, ¿qué tan peligroso es? Mira, los pacientes que no tienen dolor y tienen la hernia, uno puede seguirlos observando y darles y no preocuparse tanto, pero en tanto eso empiece a doler, así sea una vez, ya a esos pacientes hay que prestarles mucha atención y pueden que requieran cirugía a más corto plazo. O sea, así me haya dolido solamente un día. Sí, correcto. Las hernias que empiezan a doler son hernias que ya están dando señales de que requieren cirugía más pronta. Dice también por acá Iliana que hace 2 meses le duele el lado derecho. Ella se hizo un ultrasonido y no salió nada. Empezó a alzar pesas. ¿Será por eso? Difícilmente sea una hernia si no tiene ningún abultamiento y si en el ultrasonido no se le vio ninguna hernia. Habría que ver si se le hizo el ultrasonido específico para buscar hernias, porque eso también es otra cosa que hay que hacer. Pero si ella no tiene ningún bulto, que es como uno se da cuenta cuando uno tiene una hernia, entonces posiblemente no vaya por ahí. Maydelin quiere saber cuál es el examen que hay que hacerse para saber si tiene o no una hernia. El diagnóstico de hernia es muy clínico, o sea, uno lo revisamos, las personas se lo pueden tocar. Es cuando se les hacen estos bultos que pusieron antes en la imagen, cuando se les hacen estos abultamientos, es cuando hay que revisar a ver si es una hernia. Nosotros al examen físico podemos definir si los pacientes tienen una hernia. A veces, cuando nos quedan dudas, podemos apoyarnos en ultrasonidos u otros estudios, como TAC, pero la mayoría de las veces a punta de examen físico lo podemos diagnosticar. Claro. Catalina nos dice que ella tiene una hernia diatal, que si se puede operar y cómo es el procedimiento. Depende, eso como te decía antes, las hernias diatales son tal vez otro capítulo. La mayoría de las veces no requieren cirugía de entrada, sino que se les da tratamiento para las molestias gástricas. Entonces se maneja un poquito diferente. Juan José Meléndez, él es cirujano. Doctor, nos vamos a tener que quedar aquí contestando unas preguntitas, ¿está bien? Definitivamente. Muchas gracias, muy amable. Un placer.